¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal humilde. Y en esta ocasión os traigo un vídeo bastante interesante y bastante largo, así que poneros cómodos porque hoy vamos a hacer una especie de serie, ¿vale? Que se va a tratar de destripar las reglas, ¿no? Vamos a coger, digamos, las reglas, las vamos a estudiar entre todos para que cuando llegue el juego aquí a nuestra mesa, podamos disfrutarlo del juego sin tener ninguna duda al respecto ni nada por el estilo, ¿vale? Así que nada, espero que apoyéis mucho este vídeo, ¿vale? Le deis un buen like y suscribiros al canal y empezamos. Vamos a ponernos por aquí. Así que primero tenemos que hablaros de que vamos a ponernos, no sé, mierda. No, esto no era lo que quería. Mover cosas del directo, perdón. Los hacemos más chiquititos. Así. Vale. Vamos a hablar primero en este primer capítulo de las core rules. Es el núcleo fundamental de todas las reglas. Así que este primer capítulo va a ser un poquito para introducirnos en el juego, ¿no? Que algunos es cierto que es la primera vez que oís el juego, así que queréis saber más información de él, ¿vale? Aquí no va a haber en este capítulo muchas reglas entrelazadas ni liosas, así que va a ser un poquito más para ir cogiendo carrerilla, ¿vale? Y preparándonos para lo que nos viene. Así que lo dicho, estas son las core rules. Recordad que existen también los tournament rules que pueden sobreescribir reglas de la core rules. Así que primero vamos a ir a lo básico, ¿vale? Primero vamos a estudiar bien la base y ya luego iremos para mayores. Así que coged nota que va a haber examen, ¿eh? Vale, primero, tenemos la regla de oro y la regla de plata, ¿no? Que son los primeros puntos que vienen en esta core rule. Aquí ponemos que la regla dorada es que el texto de la carta prevalece sobre el texto de las reglas. Cuando una carta contradice fundamentalmente las reglas, la indicación de la carta es la verdadera. Un ejemplo puede ser el Battlefield que digamos que se gana con 9 puntos, aunque la regla dice que eh, el vencedor de un juego tiene que tener 8 puntos para ello. El Battlefield en concreto, pues te requiere tener 9, ¿no? Así que al tener el texto de la carta, sobrepasa a la regla del juego. Aquí tenemos la regla de plata, que dice así: el texto de las cartas que utiliza una terminología distinta a la de las reglas. Debe interpretarse según estas reglas, no como si fuera texto dentro de ellas. Quiere decir que no se puede sacar de contexto ninguna carta que no esté relacionado a esta regla, ¿vale? No puede coger un contexto que no tenga nada que ver con el juego en sí, básicamente. La carta, cuando se escribe en efectos de carta, es la abreviatura de carta del mazo principal. Las runas, leyenda y campo de batalla no se consideran cartas al ejecutar las habilidades y el efecto de los objetos del juego se consideran cartas a través de estas reglas. ¿Vale? Una cosa que no os he comentado es que vamos a utilizar aquí las terminologías en inglés, ¿no? Aunque estemos en español, porque al ser el juego en inglés, a lo mejor lo así entendéis mejor cuando juguéis vuestra baraja, ¿no? Que esté una terminología en concreto que esté en inglés, aunque el vídeo va a estar entero en español, así que no tenéis que preocuparos por ello. Esto es básicamente la definición de una carta, ¿no? Que básicamente son el mazo principal, las runas, la leyenda y el campo de batalla, ¿vale? Y las cartas se definen a sí mismas en primera persona. Las unidades de leyenda dicen I y me, ¿vale? En inglés yo. Los gears y spells se traducen como tis, como es un objeto, tis, ¿vale? Esto. Y los battlefield se dicen here, o sea, aquí, especificando un lugar, ¿vale? Can't por encima de can. No se puede por encima del puede. ¿Esto qué quiere decir? Que las cartas que prohíben acciones o efectos como método amplio de determinación se sobreponen a las cartas que permiten esa misma acción o efecto. Si una carta te dice que puedes hacer lo otro, pero
te reacciona a eso, a un no puedes, el efecto de no puedes gana al que puede, ¿vale? Así que ese efecto se anularía. Al ejecutar el texto de la carta, haz todo lo que puedas ignorando las instrucciones imposibles. Ya sea, por ejemplo, las cartas que te dicen descarta una carta y robas carta. Si no tienes una carta para descartar, la ignora y puedes robar una carta sin problemas. Si todas las instrucciones de una carta son imposibles, aún así se juega y se resuelve, pero no sucede nada. Por ejemplo, si tiro un hechizo que ya hace 3 daño a una unidad, pero no hay una unidad en campo, no tengo tarea para ese hechizo, no ocurre nada, ¿vale? Simplemente eso. Ahora vamos a empezar a ver los conceptos del juego, que es el punto 100, ¿vale? Vamos a ver, y como os he dicho, estas reglas son básicas, así que vamos a ir paso a paso, empezando por la construcción de un mazo, ¿vale? Aquí vemos que Riffon es un TCG donde un jugador debe proporcionar sus propias cartas para jugar contra otros jugadores. Esto cogedlo como pinza, ¿vale? Porque ya siempre que. Ya sabéis que si tenéis amigos y tal, os pueden prestar una carta y eso no lo tenéis mucha cuenta. Pero eso sí, las cartas tienen que estar. Tienen que existir, ¿vale? No hace falta que coger una carta ficticia como tal y jugarla dentro del mazo, ¿vale? Eso sería en contra de las reglas. Para jugar a Riftbond, un jugador debe tener 2 mazos, una leyenda de campeón y una cantidad de campos de batalla determinada por el modo Bond. ¿Qué quiere decir que te necesitas 2 mazos? Muy fácil. El mazo principal y el mazo de runa, ¿vale? No se refiere a que tengas 2 mazos para jugar, 2 mazos de distintas leyendas, no. Se refiere principalmente al mazo principal y al mazo de runa porque se consideran distintos mazos. Es más, se tiene que antes de una partida se tiene que barajar los 2 mazos, ¿vale? Ahora vamos a explicar lo que es una leyenda. Esta se coloca en la zona de leyenda al comienzo del juego. Esto determinará los dominios del mazo principal. Es decir, si tu leyenda es azul amarilla, tendrás los dominios de mente y orden, ¿vale? Las cartas incluidas en tu deck deben respetar esa identidad de dominio. Es decir, que poniendo el mismo ejemplo, no puedo meter en ese mazo una carta de furia, ¿vale? En el marco de la carta principal, estos dominios aparecen como símbolos de la esquina superior izquierda de la leyenda. Si veis una carta de leyenda, podéis identificar fácilmente de qué dominio es esa carta, ¿vale? Si una carta tiene un solo dominio, entonces esta carta está permitida en la identidad de dominio que corresponde al mismo dominio. Ahora mismo esto no se hace en cuenta porque ahora mismo solamente contamos con leyendas que tienen doble dominio. No disponemos de leyendas que tengan un solo dominio o incluso 3 dominios o más, ¿vale? Así que de momento esto lo ignoramos hasta que obtengamos esas cartas. Un mazo principal es de al menos 40 cartas. Un Champion Chosen con unidades, gear y hechizos, ¿vale? Y spells. En eso prácticamente consiste el mazo principal. Vamos a ver qué es un Chosen Champion, que esta carta se colocará en la Champion Zone al comienzo del juego, al lado de la Leyenda Zone, ¿vale? Se juegan las dos juntas ahí. Debe ser un Champion Unit con una etiqueta de campeón que coincida con la etiqueta de tu leyenda. Por ejemplo, si tienes un Darius, pues el Chosen Champion debe tener en su etiqueta, en su tag, al lado del nombre, eh, el Champion Unit, que representa que es un campeón, ¿vale? Es una unidad, pero es un campeón y que tenga el nombre de Darius, al igual que la leyenda. El Chosen Champion de un jugador es tanto la carta específica elegida para este espacio durante la construcción del mazo, como cualquier unidad campeona con el mismo nombre que la carta específica seleccionada por este espacio específico durante el transcurso del juego. Mucha palabrería, pero básicamente te dice que cuando estás construyendo el mazo tienes que pensar que si metes 3 copias de un Chosen Champion, puedes meter cualquiera de esas copias en la Champion Zone, ¿vale? No tiene que decir especificar una carta tal como tal. Seguimos. Tu deck principal puede incluir hasta 3 copias de la misma carta, como ya hemos dicho. Esto incluye a tu Chosen Champion, un Chosen Champion y 2 más en el mazo. Esto es bastante importante. Las cartas que tengan nombre diferente, incluso si representan al mismo campeón, por ejemplo, puede llevar 3 Yasuo verde y 3 Yasuo morado. Son Yasuos con diferente nombre, así que puede llevar 3 de ambos, ¿vale? Tu mazo deberá estar sujeta a tu dominio. Como hemos explicado antes, no puede haber
un dominio que no especifique tu leyenda. No puede haber cartas de otro dominio fuera, ¿vale? Y tu mazo solo puede contener 3 cartas de tu signature en total que tengan la misma etiqueta de tu campeón. La signature es el hechizo, es la ulti del LoL, ¿no? Que es una carta hechizo normalmente. Y solo te puede tener un playset de esto. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay varios signatures qué sé yo, de Kai'Sa, ¿no? Van saliendo más signatures en un futuro, aunque ahora solamente disponemos de un signature por campeón, por leyenda. Imagínate que en un futuro van sacando más signatures de distintas leyendas. Pues solamente podemos llevar tres de ellas, ¿vale? En el mazo. Independientemente del nombre, y una más se puede contener lo que hemos dicho. Y las cartas signatures no son unidades de campeón y no se pueden colocar en la zona de campeón. Son hechizos, ¿vale? No son unidades. Y durante el juego, el deck principal contiene información secreta. Es decir, que no puedes revelar lo que contiene el deck. No se puede mirar a través ni revelar a menos que lo indique el efecto de una carta. No hay mucha explicación aquí, ¿no? El deck de runas contiene 12 cartas de runas, que estas runas deben ser de la identidad de dominio de tu leyenda y deben barajarse y mantenerse separados del mazo principal. Como hemos dicho, son dos mazos completamente separados. También disponemos de 3 Battlefields que los cogeremos antes en la construcción del mazo y el número será determinado por tu modo de juego. Esto quiere decir que, como sabéis, hay distintos modos de juego, ¿no? Está el 1 versus 1 mejor de 1, el 1 versus 1 mejor de 3, el 2 versus 2, el 3 versus 3, el 4 versus 4 y el 2 versus 2 en pareja. Pues hay modos de juego, por ejemplo, el 3 versus 3, pues cada uno coge un Battlefield suyo y lo pone en mesa. O sea que habría 3 Battlefield en juego. En cambio, si son 4 versus 4, los Battlefield siguen siendo 3. No hay 4 Battlefield como tal, ¿no? Sujeto a tu identidad de dominio si corresponde. Esto quiere decir que si existiera algún Battlefield de algún dominio en específico, el mazo que corresponde a tu leyenda solamente podría entrar ahí. De momento esto no ocurre porque todos los Battlefields son neutrales, ¿vale? No se puede incluir más de un Battlefield con el mismo nombre, ¿vale? O sea que solamente se puede llevar una copia por deck y no se le quiere más de uno para el mazo, lo he dicho, una copia por deck. Aquí vemos la construcción de un mazo al final, ¿no? Perdón por la imagen esta tan borrosa, pero es la que encontré por internet que se viera así tan específico. Aquí tenemos nuestro mazo de 40 cartas que incluye el Chosen Champion que está aquí fuera junto a la leyenda. Tenemos los 3 Battlefield y aquí tenemos el mazo de runas. Aquí tenemos aparte los toques, ¿no? Que quedan fuera del mazo como en un espacio aislado. Así que básicamente tendríamos estas cartas las que necesitamos para montar nuestro mazo. Ahora vamos a hablar de la organización en general del juego, ¿vale? Primero que todo, mencionar que existen espacios y el área del juego incluye un espacio para objetos del juego denominado el tablero. Y el tablero en sí dicho está dividido en zonas. Esto quiere decir que los espacios, que cada jugador tiene su espacio, ¿no? Y ese jugador es el único que puede controlar dicho espacio. Es decir, que si jugamos una partida 2 contra 2 con un compañero, en compañero, ¿no? Nosotros no podemos invadir el espacio de tablero de juego de nuestro compañero, ni él el nuestro. Tenemos un espacio único con nuestras propias cartas. Está la base, uno por jugador, ¿no? Que es el tablero de juego como tal, el espacio que cada jugador siempre tiene acceso para jugar sus units y gears. Ahí nosotros moveremos nuestros units y jugaremos nuestros gears, que como ya veremos, se mantienen en esa base. Cada base es una ubicación, es decir, que es una ubicación, eso quiere decir que se puede mover algo hacia ese sitio. Ya sabéis que en el ritmo existe algo bastante imprescindible, que es el movimiento de cartas,
que podemos mover entre la base y el battlefield. Así que básicamente si movemos de battlefield a base, estamos yendo a una ubicación, ¿vale? Se refiere que a eso concretamente. Otros jugadores no pueden tener objetos de juego que controlen la base de otro jugador. No podemos tener unidades en el campo del rival que tengan que sea de nuestro control. Si existiera una carta que cogiera no sé hablar. Que si existiera una carta que cogiese el control de una carta, pues lo pondríamos en nuestro lado del campo y al morir se iría a la papelera del rival, ¿no? La base también alberga la runa de cada jugador que entra en el tablero. Esto aplica sobre todo a los modos multijugador. En la base es nuestra. Es decir, que nosotros ahí es donde ponemos nuestras cartas. No podemos poner cartas de otros jugadores. Recordad de esto, ¿vale? La zona del Battlefield. Aquí habrá varios Battlefield normalmente, uno por jugador, pero ocasionalmente menos. Como ya os he explicado, en el 4 vs 4 solamente se colocan 3 Battlefields. El espacio donde se ubican los campos de batalla se colocan durante el juego, al principio de la partida concretamente. Si es 1 versus 1, en mejor de 1, se coloca de forma random. Y si es un 1 versus 1 al mejor de 3, pues el jugador decide con qué mazo empezar y así se van quitando Battlefields hasta jugar uno por partida. Cada Battlefield es individualmente una ubicación, como ya os he explicado, para mover vuestras unidades a esa ubicación. Las zonas boca abajo, los hidden cards. Cada Battlefield está asociado a una subzona llamada zona boca abajo, un único espacio lógico en el que se puede colocar una carta boca abajo a través de varios efectos de juego. Es decir, que cada Battlefield solamente puedes poner una carta en hidden. No se puede poner varias cartas en hidden porque solamente tiene espacio para una nada más. Cada zona boca abajo tiene una ocupación máxima de una carta, ¿vale? Lo que hemos explicado. Las cartas solo se pueden colocar u ocupar la zona boca abajo si el controlador de la carta también controla el Battlefield asociado. No puedes poner una carta boca abajo si no tienes ninguna unidad en ese Battlefield o está desocupado, ¿vale? Si el controlador de la hidden card pierde el control del Battleground, la carta en la zona boca abajo se retira durante la siguiente limpieza. Eso quiere decir que si nos ganan una batalla, un showdown, en un Battlefield, tenemos una carta boca abajo, esa digamos, al matarnos nuestras unidades, esa carta hidden se iría con ella, así que lo normal sería activarla justo antes, ¿no? Las zonas boca abajo no son ubicaciones, eso es muy importante, no puedes mover una carta a una zona boca abajo. La zona de leyenda, vamos a explicar un poquito en qué consiste esta zona. Es un espacio para la leyenda de cada jugador. Esto no es una ubicación, no puedes mover ninguna unidad a esa ubicación. La leyenda de aquí se considera un objeto del juego y la leyenda no se puede eliminar, mover ni desplazar esta zona. O sea que esa leyenda es inmutable, no puedes interaccionar con ella si no existiera carta que diga, ¿vale? Actualmente no creo que exista ninguna carta que, que especifique la leyenda como tal, pero no se puede eliminar, ni mover, ni nada, ¿vale? Estoy diciendo mucho, ¿vale? Como una coletilla aquí, perdonad si a que lo moleste, pero bueno, vale, prosigamos porque aún nos queda bastante. El área del juego también incluye zonas sin tablero, y esto pueden ser el cementerio o la papelera, como algunos pues, les gusta llamarla, ¿no? En ese espacio es donde se colocan las cartas cuando son eliminadas o descartadas cuando terminan de ejecutarse, como hechizos cuando se mueven al cementerio como efecto, etc. Toda carta que se usa o unidad que se muere va a la papelera. Representa cartas que han sido utilizadas o gastadas. Cada jugador tiene un cementerio propio y una carta de un jugador nunca puede bajo ningún concepto ser enviada al cementerio de otro jugador. Si así fuera, se envía a la papelera de su propietario. Básicamente que si controlas un bicho de derribar, por ejemplo, ese bicho no va a tu cementerio, sino que iría al cementerio de su rival. Así que nada de sustraer cartas de los demás, ¿vale? Las cartas en la papelera están desordenadas, su secuencia no importa y pueden reordenarse. Puedes barajar la papelera si quieres, pero no afecta en el juego.
puedes ponerte, digamos, arriba de todo las cartas importantes que te interesan por si necesitas reciclar algo, pero da lo mismo, no influye en el juego. Las cartas en la papelera de cualquier jugador son información pública. Esto quiere decir que puedes preguntar si puedes mirar la papelera del rival y el rival no se puede negar porque es una información pública. La zona de tu campeón. En este espacio se juega, cada jugador coloca su Chosen Champion al comienzo del juego, al lado de la leyenda, de la zona de leyenda. El Chosen Champion aquí no puede regresar a esta zona por medios normales. Si lo invocamos, si lo invocamos a la base, no existe nada actualmente que pueda regresar a esa zona, ¿no? Puede que en un futuro exista algo parecido, por ejemplo, que utilices un efecto de un campeón y al final de tu turno vuelva ahí, pero de momento no tenemos nada parecido, así que no hace falta rompernos mucho el coco con esto. Y si se le ordena a un Chosen Champion regresar a esta zona, solo podrá hacerlo si no hay ninguna carta ya en esta zona. Es decir, que esté desocupada, ¿no? El Chosen Champion se puede jugar desde aquí de forma normal, siguiendo las reglas de una carta. Podéis invocar esta carta como si fuera una más. Es como si tuviera una carta más en mano, ¿no? La zona del mazo principal, hay un espacio para el mazo principal para cada jugador, para cada jugador, y se coloca normalmente el mazo boca abajo durante el juego. El orden de las cartas de la baraja es información secreta durante el transcurso del juego. Sin nada más que explicar, ¿no? Puede que exista cartas en un futuro que indique poner cartas del mazo boca arriba, pero normalmente se juega boca abajo, así que nada. Y aunque digas, por ejemplo, cuántas copias de esta carta tienes en el mazo, tú no digas nada porque esa información es secreta, solamente la tienes tú. No des esa herramienta al rival, ¿no? Es la zona de mazo de runas, hay un espacio para el mazo de runas de cada jugador y se coloca normalmente el mazo boca abajo durante el juego. El orden de las runas en la baraja es información secreta durante el transcurso del juego, igual que el mazo principal. El destierro. Esto es un espacio en donde coloca las cartas cuando son desterradas por un hechizo o efecto. Representa cartas que han sido retiradas del juego de forma que sea más difícil recuperarlas, o un espacio temporal para guardar cartas mientras se procesan los efectos. Estaba pensando en alguna carta que tenga como defecto destierro y tal que así no se me viene a ninguna. Estaba pensando en un par, pero no quiero cagarla, ¿vale? Así que de momento lo dejamos así. Ya sabéis, si hay cartas que te dicen que lo destierre, que lo vaniche, pues se vanishea y es un espacio que no tiene, digamos, una zona específica, así que puedes ponerlo donde tú quieras. Que no sea en ninguna zona, en ninguna zona del tablero. Una carta de propiedad de un jugador nunca puede, bajo ningún concepto, ser desterrada por otro jugador. Si así fuera, se desterraría su propietario. Lo dicho, si una carta que está en tu control, el rival no puede quedársela desterrándola. En ese caso se desterraría en tu zona de campo. Las cartas de destino están desordenadas y su secuencia no importa y puede reorganizarse. Igual que la papelera. Y las cartas en el destino de cualquier jugador son información pública y algunos hechizos o efectos pueden hacer referencia a cartas colocadas en destierro directamente. Lo dicho, no hay mucho más que decir por aquí. La mano. Cada jugador tendrá una colección de cartas con las que puede jugar. Ya sabéis que al comienzo del juego tendréis 4 cartas en mano, más el robo de turno. Esta es la ubicación de donde van las cartas cuando se roban. Van a tu mano, ¿vale? Las cartas de la mano de un jugador son información privada. No puedes saber qué cartas tiene en tu mano. Puedes intuir qué hacer. Incluso hay cartas que hacen que mirar la mano de rival, como puede ser el sabotaje, ¿no? Y el número de cartas en la mano del jugador es información. Ah, vale, el número de cartas, digo. Te acabo de decir que es información privada o como que es información pública. El número de cartas, es decir, que si tienes 5 cartas, tú puedes decir, ¿cuántas cartas tienes tú en tu mano? Dices 5. Ese
Ese dato lo puede saber el rival, ¿vale? Lo que no puede saber es qué contiene esas 5 cartas. La mano puede ser seleccionada como una zona, y las cartas que se encuentren allí pueden verse afectadas por hechizos y efectos cuando se aplique. Por ejemplo, como ya os he explicado, el sabotaje, ¿no? Que hace que el rival te enseñe la mano y descarta una carta de esa. Una carta propiedad de un juego, de un jugador, nunca puede, bajo ningún concepto, pasar a la mano de otro jugador. No puedes coger una carta de mano del rival y quedártela a ti por la cara, ¿vale? No se permite robar. Todos los objetos del juego en las áreas del juego colectivas son información pública. Todo lo que veis en la mesa del juego, información pública, menos la zona que hemos dicho, que está un poco abajo, que son eh, tu mazo principal, el mazo de runas y tu mano. Siempre que un objeto de juego cambia de zona o desde una zona de fuera del tablero, todas las modificaciones temporales de todo tipo dejan de ser registradas en él, en todas sus funciones. Esto quiere decir, básicamente, habla de los buffos. Existen cartas, ¿no?, que especifican que una unidad ha ganado un buffo de un +1, como si fuera una especie de token. Y te pones debajo de esa unidad, ¿no? Si esa unidad desapareciese, la carta que es como un bufo sería fuera del tablero, es lo que quiere decir. Determinar el orden de turno utilizando cualquier método de aleatorio justo, acordado por todos los jugadores. Esto es para comenzar una partida, ya sabéis. Un modo de aleatorio justo. Normalmente se suele tirar un dado a mayor número o par impar, da igual. En el modo de juego especificará quién es el primer jugador. Aquí hay una contradicción porque según las Core Rules dice que el que gane este método aleatorio es el que va como primer jugador. Pero en las Tournament Rules contradice esta regla diciendo que no quien gane el dado no va primero, sino que elige quién va primero. Y los Tournament Rules, al ser una categoría mayor, se sobrepone sobre la Core Rules, ¿vale? Aquí dice que cada jugador al comienzo de una partida roba 4 cartas. A su vez, los jugadores le dicen un mulligan. El mulligan consiste que puede elegir hasta 2 cartas, las aparta y luego roba tantas cartas como mulligan ha hecho. Puede hacer un máximo hasta 2 cartas, ¿vale? Esto es bastante importante. Puedes hacer 2, 1 o 0 con no hacer mulligan directamente. Lo que no puedes es hacer un mulligan de 3 o mayor. Y finalmente ese jugador recicla las cartas que tenía reservadas. La carta que elige reemplazar de su mano, ¿no? La recicla debajo de su mazo y roba la misma cantidad. Ahora vamos a explicar qué son los objetos del juego. Ya hemos visto en varios puntos que hemos hablado de objetos de juego. ¿Qué quiere decir cuando decimos objetos de juego, no? Un objeto de juego es cualquier pieza de juego que puede producir uno o más efectos de juego o conceder requisitos previos para que los jugadores realicen acciones de juego. Un objeto de juego no incluye ni excluye ninguna propiedad inherente más allá de la capacidad de producir o actuar como requisito previo para los efectos y acciones del juego. Un objeto de juego puede ser un objeto literal o un objeto ficticio. Vale, repasemos estas reglas poco a poco. Un objeto de juego es cualquier pieza de juego que puede producir uno o más efectos de juego. Básicamente habla de cualquier carta física que tengamos, ¿no? Un objeto de juego no incluye ni excluye ninguna propiedad inherente más allá de la capacidad de producir o actuar con... Básicamente que si hay objetos de juego que crean tokens, por ejemplo, esos tokens también son considerados objetos de juego dentro del tablero. Por eso aquí dice en este punto de un objeto de juego puede ser un objeto literal o un objeto ficticio. Puede referirse a estos tokens o incluso a las cartas que hemos mencionado antes, que son los buffos para marcar esas unidades que tienen dicho buffo, ¿no? Los objetos del juego incluyen, entre otros, los siguientes. Aquí vamos a ver todo lo que es un objeto del juego. Las cartas del mazo principal en cualquier zona, ya sean en la zona del mazo principal, en la base o en la mano. Las runas en cualquier zona. La leyenda. Los battlefield, los campos de batalla. Las fichas, los tokens.
y las habilidades de cualquier tipo en la cadena y mejoras y otros indicadores de estado. Eh, el tipo de cadena quiere decir que si activamos un hechizo en respuesta a otro hechizo, esas cartas, aunque no estén en la mano o cualquier otro sitio físico, por así decirlo, también son contadas como objeto de juegos, al igual que los indicadores de estado, como son los bufos, ¿no? Como ya hemos mostrado antes. Ahora vamos a explicar qué significa cada símbolo de una carta. Aquí podéis ver el coste para poder invocarla, ¿no? En este caso un coste 2, que sería poner resteada dos runas. Y aquí podemos ver que tiene también un coste adicional que se llama el poder. Que para realizar este coste hace falta reciclar una runa del color que indica aquí, en este caso azul. Aquí vemos el nombre de la carta, en este caso Timo, el dominio, que es azul. Aquí tenemos el Might, que es el poder que tiene la carta, que esto se aplica tanto en ataque como en defensa. Y aquí tenemos los tags, las categorías. Aquí vemos que es un Champion Unit, ¿no? Es un Champion Unit con una categoría de Timo, de Mamblecite y tal. Eso quiere decir que si es una categoría de Timo, se puede ir un mazo de Timo, ¿no? Fácil comprender. Vamos a explicar qué son las unidades, los units. Aquí vemos un par de ejemplos de estas unidades, que tenemos tanto unidades campeón como unidades normales. Una unit es un objeto de juego. Hemos dicho que todo lo que entre en el tablero son considerados objetos de juego. Las units se encuentran en una de varias ubicaciones mientras están en el tablero. Básicamente que pueden ir a varias ubicaciones, como pueden ser un battlefield o la base. Las units y sus detalles son información pública, puedes ver la carta ahí y leer el efecto sin problema. Las units pueden ser elegidas, afectadas o manipuladas por hechizos, efectos o acciones del juego que las especifican, a no ser que ponga lo contrario. Ya hemos dicho que el can't sobrepone al can. Aunque tú puedas seleccionar una unidad con un hechizo, si esa unidad te dice que no se puede, niega dicho efecto, ¿vale? Las unidades pueden ser asesinadas y al ser asesinadas son enviadas al botón, a la papelera. Mientras están en la papelera las unidades se tratan como cartas, no son como tal objetos de juego, se considera una carta normal y corriente, de forma similar a cuando están en la mano. Conservan las propiedades de ser una unidad, pero no están en el tablero y por tanto no pueden realizar acciones diversas afectadas por hechizos, habilidades o acciones del juego que tengan como objetivo unidades en el tablero. No puede seleccionar una unidad que no existe en una zona como tal. Las unidades pueden verse afectadas por hechizos y efectos del juego, que tengan como objetivos las unidades en la basura. Por ejemplo, hechizos que pueden revivir cartas de la papelera o cartas que puedan reciclar de la papelera para ganar might, como puede ser Vibe, ¿no? Es un tipo de carta, me refiero a las unidades, ¿no? Las unidades son un tipo de carta. Este es un indicador único que algunos hechizos o habilidades usarán para restringir lo que puedan elegir o afectar. Habrá algunas cartas que dirán que especifiquen que dicho efecto se active en cartas. Así que da igual que esa carta sea una unit, que sea un spell, así que puede elegir esa carta tal como tal, porque es una carta. Por ser una unit no tiene nada que ver, ¿no? Cada unidad tiene un poder, ¿no? Que sería como su defensa, y esa defensa se puede dañar. El daño es un valor marcado que se aplica a las units. El daño no es un objeto de juego, es algo ficticio, no, no podemos mostrarlo, digamos, como tal en el juego, ¿no? Lo que podemos es marcarlo. El daño es un valor que se registra por unit y el daño indica que tan cerca está esa unidad de morir. El daño se puede curar. Es básicamente que si tú le haces con una carta un hechizo que le hace 3 de daño,
pero esa unidad tiene 5 de might, se quedaría 2 de might. Si no la matas, se curaría a finales del turno, y si consigue matarla en batalla lo que sea, pues se iría a la papelera. Las unidades tienen múltiples propiedades esenciales únicas. Como hemos ya mencionado, tienes las etiquetas o los tags. Una unidad tiene 0 o más etiquetas que representan a uno o más campeones, regiones, facciones o especies a las que pertenece. Estos no tienen reglas o comportamientos esenciales por sí mismos, y los hechizos y habilidades y acciones del juego que pueden hacer referencia a este tipo como parte de una gestión. Es posible que en futuras expansiones del juego saquen cartas que especifiquen facciones de unidades, ¿no? Y se pueda montar un mazo en torno a ellos. Ahora mismo no tenemos nada parecido, así que eso está pensado en un futuro para sacarle juego a eso de las etiquetas, ¿no? El Might, como ya hemos dicho, es la estadística de combate de una unidad y se utiliza para determinar su contribución al combate y cuando es eliminada por efectos dañinos. Ese Might representa tanto en ataque como en defensa. Ya sabéis que la unidad con Assault, ese Might se aumentaría según el Assault que tenga, y las unidades que tengan de efecto Shield aumentarían ese Might en referente al shield que sea. Si una unit alguna vez tiene un daño distinto de 0 marcado que iguala o excede su poder, muere. Básicamente no se puede quedar una unidad con 0 en el campo. Cuando una unidad llegue a 0, se muere instantáneo. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una unidad con un bufo que nos hacen daño a esa unidad, pero, por ejemplo, el efecto de Set, creo que es el que juega con quitarle bufo. Puedes quitar el bufo de esa unidad para realizar algún efecto. Esa unidad, al quitarle ese bufo extra, al tener 1 de match, pues se quedaría con 0. No sobreviviría a eso. El daño es sanado en las unidades de dos formas distintas: al final del turno del jugador y durante la limpieza de combate. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenéis dos. Si tenéis un Predator y un Bolivar en un Battlefield y el rival os pone un Bind inmortal, hace daño a una unidad, no puede matar a ninguna, pero el efecto por el efecto de Bind, ¿no? Puede matar a ninguna, y al controlar el Battlefield ese Bind, pues haría retroceder esas dichos unidades y se limpiarían se sanaría su daño. Las unidades entran en el tablero acotadas, así en forma de vertical, excepto aquellas unidades que tengan Accelerate, como por ejemplo Kaisa. Aquí vemos el efecto de Accelerate, que pagando un coste de poder entra enderezado. Las unidades tienen la capacidad de realizar un movimiento estándar, donde se puede mover una unidad una vez por turno. Esta acción está limitada en cuanto a cuánto se puede realizar. Se puede realizar en la Action Phase. Esta acción está limitada, aquí he repetido la frase dos veces. Esta acción se puede realizar en cualquier momento de la Action Phase, como he dicho, tanto en la Close State como para empezar un Showdown. Para el coste de mover unidad es rastrear dicha unidad. Los jugadores pueden realizar el movimiento estándar de varias unidades simultáneamente. Pueden mover 3 cartas a la vez a un Battlefield. No tiene que ser una por una. Al igual. Aunque bueno, esto sería explicar un poquito más, ¿no? Que al igual que tú puedes entrar bichos de tu mano al Battlefield, pero pueden entrar, digamos, más de uno a la vez. Los destinos a los que las units pueden moverse con su movimiento estándar están restringidos. Solamente pueden mover de base a Battlefield o de Battlefield a base, excepto aquellas unidades que tengan la habilidad de ganking
que puede mover de Battlefield en Battlefield. Las unidades pueden tener habilidades activas, es decir, que puedes activar un coste de una habilidad en cualquier momento, siempre pagando un coste que normalmente está, está escrito con 2 puntos. Como ejemplo, aquí vemos la leyenda de Yasuo, que para realizar su efecto hay que pagar 2 de maná y restear esta carta. Y vemos aquí estos 2 puntos que indican el efecto activo. Las habilidades activas de las unidades pueden ejecutarse en cualquier momento durante la action phase, ya sea del jugador controlado durante un open state. Pero no se puede activar en un shadow, ¿vale? Eso es importante. La velocidad, digamos, de este coste para activar estas habilidades activas es la peor velocidad que se pueda tener, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los gears. Un gear es un objeto de juego, como ya hemos explicado, mientras está en el tablero. El gear solo se puede jugar en la base del jugador, de su propietario, ¿no? El gear y sus detalles son información pública. Mientras está en el tablero puedes leer lo que hace el efecto de esa carta sin problemas, que el rival no se puede negar. El gear se puede elegir, afectar o manipular durante hechizos, efectos o acciones del juego que lo especifican. Un claro ejemplo tenemos la carta morada, que es un espejo que puede matar incluso los gears y que puede matar incluso los gears, ¿no? El gear puede ser destruido. Y cuando está en la papelera, el gear se trata como cartas. No se especifica. Bueno, son tratadas como cartas, así que cualquier efecto que tenga que ver cartas puede coger a dichos gears como objetivo. Conserva las propiedades de ser equipo, de ser guía, pero no está en el tablero, y por lo tanto no pueden realizar acciones diversas afectadas por hechizos, habilidades o acciones de juego que afecten en el equipo en el tablero. Básicamente que no puedes hacer equipos de guías mientras están en la papelera, no puedes pagar el coste, ¿vale? También, aparte de un objeto de juego, es un tipo de carta. Esto es un identificador único que algunos hechizos o habilidades usarán para restringir lo que pueden elegir o afectar. Lo dicho, al ser un tipo de carta, puede elegir cualquier carta, ya sea unidad, gear o hechizo. El tipo de carta es relevante en todas las zonas. Los gears tienen varias propiedades esenciales únicas. El gear entra en juego enderezado, ¿vale? Entra ahí listo para jugarse. El gear solo se puede jugar en la base de su jugador, en la base de su propietario. Si un gear se encuentra en un battlefield, en un campo de batalla, por cualquier motivo, se lo devuelve inmediatamente a base del controlador. No creo que exista un ejemplo para esto de cartas que permiten mover gear a un battlefield, pero en caso de que eso ocurra, como no afecta al juego como tal, iría directamente a la mano. El gear puede tener habilidades activas, como ya hemos podido comprobar. El mejor ejemplo son los sellos. La habilidad activa es restear el mismo sello, ¿no? Las habilidades activas son efectos del juego que se escriben como costos seguidos de 2 puntos, como vemos en esta carta, que vemos aquí el simbolito de restear y esos 2 puntos para activar dicho efecto. Epa, me he ido un poquito para adelante. Las habilidades activas del gear pueden ejecutarse en cualquier momento durante la action phase del jugador. Y no durante un showdown, lo que he explicado antes. Vamos a ver los hechizos, los spells. Aquí, como ya he explicado antes, utilizo terminología en inglés para que sea más sencillo recordar spells, ¿no? Para tener ahí, digamos, una referencia, pero son hechizos como tal. Los spells son un tipo de carta. Un spell se puede jugar durante un open state fuera de Showdowns, en el turno del controlador. Es como un instantáneo en Magic, como se puede decir, que puede jugar en dicho turno. Pero hay que tener en cuenta también el tipo de velocidad que tiene dicho hechizo
que ya lo veremos más tarde, ¿vale? Un spell es controlado por el jugador que lo jugó. Básicamente yo controlo ese hechizo y el jugador y mi rival no puede asignar el efecto de dicha carta porque yo controlo dicho efecto. Un spell crea un efecto en el juego según sus instrucciones y luego se coloca en la papelera del jugador que lo posee. Básicamente esto quiere decir que una vez usado el efecto del hechizo, se va a la papelera tranquilamente. Cuando un spell se ejecuta con éxito, el jugador ejecuta el texto de la regla que contiene dicho spell, que esto se llama resolver el spell. Los spells tienen su texto de reglas ejecutando de arriba abajo cuando se ejecuten. Quiere decir que tiene que pasar primero A para hacer B y luego C. No puede pasar de B, luego a A y luego a C. ¿Me entienden, no? ¿Se entiende, no? Si una parte posterior de un spell aplica un efecto de reemplazo que altera las partes anteriores del spell, aplica esos efectos de reemplazo según corresponda. Aquí he puesto como ejemplo la Noxian Guillotine, que es un spell, ¿no? de Darius, que tiene como efecto que dirige una unidad, mata a esa unidad la próxima vez que se haga daño, pero tiene otro efecto que es Legión, que superpone a esta habilidad, que si ha hecho Legión, mata instantáneamente esta unidad. Básicamente, si activa los requisitos de Legión, este efecto se hace por encima de este. Mientras un spell o habilidad en la cadena se está resolviendo, ningún otro spell o habilidad puede finalizarse ni resolver en la cadena, incluida la habilidad disparada o efectos del juego que incluirían como resultado de la ejecución del hechizo. Esto quiere decir que, por ejemplo, me tiran un Falling Star, yo activo un Retreat, mira, primero se activa mi carta. Con el Retreat llevo esa dicha unidad a la mano y luego se activa el Falling Star. No, no que el Falling Star se activa antes que el Retreat, ¿vale? Lo que se refiere básicamente esta frase. Y termina de resolver todo el efecto de una spell antes de abordar a cualquier cosa que el hechizo pueda haber desencadenado o causado mediante su ejecución. Hay que resolver primero la cadena para ver para ver el resultado de dicha cadena. Aquí vemos que varios hechizos contienen unas palabras clave, unas keywords, que vamos a explicar a continuación. Que tenemos primero la keyword action, que esto indica que además de poder jugarse durante un open state, este spell también se puede jugar durante el open state de los showdowns. Esto quiere decir que este tipo de cartas también se puede jugar cuando se está en una batalla en un battlefield. Los que no tengan la palabra action no pueden jugarse en dicho momento. Y aparte están los reaction, que tiene los mismos efectos de la acción, pero además tiene que también se puede jugar durante todas las formas de close state. Aquí da igual donde se pueda jugar, que la reacción es la velocidad máxima de una carta. Si pusiéramos un ejemplo, tendríamos como velocidad 0 los efectos activos de las unidades. Como velocidad 1 tendríamos las cartas sin ninguna keyword, que se pueden jugar durante la action phase, ¿vale? Solamente en la action phase. Luego teníamos como velocidad 2 las actions que se pueden jugar durante los showdowns, también incluido. Y luego están las reactions que superponen dicha velocidad, que se puede poner en toda la velocidad. Ahora vamos a hablar aquí de las runas. Una runa es un tipo de carta. Una runa no es una carta del mazo principal, como ya hemos visto antes. Las runas se guardan en el mazo de runas. Exactamente
12 cartas de runa elegidas durante la construcción del mazo, donde puede llevar 12 runas en ese mazo. Cuando se recicla una runa, se devuelve al mazo de runas, no al mazo principal. ¿Lo pone por aquí? Sí. Iba a especificar, porque no lo ponen por aquí al principio, pero las runas tienen que ser del dominio de la leyenda, ¿vale? Eso es bastante importante. No puede poner una runa verde donde hay una unidad, una leyenda que sea roja y morada. La runa produce los recursos necesarios para pagar los costes, como pueden ser la energía y el poder. Por ejemplo, aquí vemos el coste de esta carta, que son 2 de poder de energía, y estos son 2 de coste de poder. Para eso es necesario las runas. ¿Entendido? Estáis cogiendo apunte, ¿no? Porque al final de todo va a haber un examen y ahí voy a ver quién está atento y quién no. Así que apuntad ahí en los comentarios, ¿eh? Que os estoy vigilando. Aquí voy a ser yo el profe malo. Vamos a seguir. Las energías se utilizan para pagar costes numéricos. No puede haber otro tipo de coste. me parece a mí. Las energías se utilizan para pagar los costes de poder asociados al dominio. Aquí vemos que hay unas runas básicas, ¿no? Como todos conocemos, hay 6 runas básicas distintas, cada uno con un dominio correspondiente a su nombre. Tenemos la runa de la furia, que es la roja, la runa de la calma, que es verde, la runa de la mente, que es la azul, la runa del cuerpo, que es la naranja, la runa del caos, que es el morado, y la runa del orden, que es el amarilla. ¿Es posible que en algún futuro veamos runas dobles? Es posible, pero para digamos, para que esa runa doble encaje dentro del gameplay del juego va a ser bastante complicado, ¿eh? Porque ¿qué se contará? ¿De un color o de otro o de los dos? No lo sabemos. A lo mejor en un futuro, cuando hayan campeones con 3 colores, puede beneficiar de esta forma que pueda meter más dominio en ese mazo de runas. Ahí lo dejo. Estas runas son flotantes, así sin más. Estos son los campos de batalla, los battlefields. Aquí vemos unos ejemplos de varios battlefields. Los battlefields son objetos de juego. Los campos de batalla son propiedades del jugador. Los battlefields no se barajan en los mazos al comienzo del juego. Se mantienen aparte. Excepto si es 1 versus 1 al mejor de 1. Ahí se puede barajar para coger uno al azar. ¿Vale? Si no queréis escoger algo, si no lo seleccionáis de forma aleatoria, que también puede suceder, vamos. Los Battlefield no se juegan durante el transcurso del juego normal. No puedes poner un Battlefield en un campo, en un juego ya activo, ¿vale? Es tontería. Los Battlefield no se pueden matar durante el transcurso del juego normal. No se puede destruir estos campos de batalla. ¿Te imaginas que en algún futuro exista algo que pueda matar a los Battlefields? Estaría guapísimo, ¿no? Aunque bueno, si han puesto aquí esta regla, será por algo. Los Battlefields no se pueden mover, ya hemos dicho. Los Battlefields son ubicaciones. Esto quiere decir que las unidades pueden entrar ahí. Los Battlefields pueden originar movimiento o ser el destino final de dicho movimiento. Esto quiere decir que originar un movimiento puede ser del Battlefield a base o ser el destino final de base a Battlefield, como hemos explicado antes, ¿no? Cualquier número de unidades puede estar presente en un Battlefield. No hay un límite máximo que pueda entrar. Ahí puede entrar tu tía y si quiere y tu abuela. A lo mejor me he pasado ahí, ¿vale? Los Battlefield pueden ser atacados por hechizos o efectos del juego. Ejemplo, el zorro azul, ¿no? Que cuando entra en un Battlefield hace que todas las unidades ahí tengan -3 de might. Ahí ataca directamente al Battlefield.
indirectamente, porque selecciona a las unidades que están ahí, pero selecciona ese battlefield. Así que los battlefields no son permanentes. Oh, entonces esta regla contradice a lo que no se puede destruir, ¿no? Ojito, que a lo mejor mi idea de matar battlefields en un futuro no es muy descabellada, ¿eh? El número de battlefields es en el tablero de juego está determinado por el modo de juego. Como ya he explicado antes, en un 1 versus 1 existen 2 battlefields, uno por cada jugador. En el 2 versus 2 existen 3 battlefields. Mentira, 2 battlefields, creo. Ahora mismo estoy un poquito confuso, pero creo que es 2 battlefields. En el 3 vs 3 son 3 Battlefield, uno por jugador. Y en el 4 vs 4 son 3 Battlefield. Esto quiere decir el número de campos de batallas en el tablero. Aquí vamos a explicar un poquito las leyendas. Las leyendas son objetos de juego, como hemos explicado antes. Son propiedad del jugador. No se mezclan en los mazos al comienzo del juego. No se juegan durante el transcurso del juego regular, excepto los hechizos activos que contengan dichas cartas. Porque recordad que tienen hechizos activos o pasivos. Las leyendas se establecen al comienzo de un juego y permanecen vigentes durante todo el juego regular. Esto en sí es mentira porque no se establecen al comienzo de un juego, se establecen en el comienzo de la creación de un mazo. Porque un mazo va a jugar en torno a dicha leyenda. Coged este punto con pinzas, ¿vale? No quería decir vale y al final lo acabó diciendo Quillo. Es que esta maldita muletilla, ay, ay, ay. Las leyendas no pueden ser asesinadas durante el transcurso del juego normal. Esto ya lo hemos explicado antes, cuando hemos explicado qué es una leyenda. No pueden ser asesinadas y no se pueden mover de dicha zona. Pero pueden ser efectos de hechizos o efectos del juego. Y las leyendas pueden tener habilidades pasivas, por ejemplo Annie, que al final del turno enderezas 2 runas. Pueden tener habilidades activas, como por ejemplo Ari, que su habilidad se activa cuando una unidad entra en un battlefield, que esa unidad tiene -1 de might. Y también la leyenda pueden tener habilidades activadas, como Víctor, que tiene su coste de restear 1 de mana y a Víctor en sí y crear un token. Las leyendas no son permanentes y las leyendas pueden tener 1 o más dominios. De momento las leyendas que conocemos tienen 2 dominios solamente. Es posible que exista en un futuro, como he explicado antes, leyendas de un solo color o más de un color, pero de momento es lo que tenemos. Tokens. ¿Qué son estas fichas que tenemos aquí? La imagen también da mucho que desear. Los tokens son objetos del juego creados por hechizos y habilidades durante el juego. Sin más, los tokens pueden representarse como cualquier cosa, es decir, que puede representar el token por una ficha de póker, como si fuera por dados, ¿no? Poner aquí un dado y poner el número 3. Pues hay 3 tokens. Pero no son necesarios para jugar una ficha, un token. Si tienes la carta de token que abres en los sobres, mejor, ¿no? Porque así tiene algo más representativo y más visual, que es lo importante, ¿no? El controlador de un token es el controlador del hechizo o habilidad que lo creó. Básicamente que si yo activo un hechizo que crea un token, el rival no toma posición de ese token. A lo mejor en un futuro, si la carta dice que crees este token en el campo de rival, sí. Pero de momento no hay nada parecido. Así que todo token que se crea en nuestro lado del tablero. A menos que el tipo de token determine de forma innata que el control o que la spell que se especifique a un juego diferente, como he explicado antes.
El propietario de un token es el jugador que controla el efecto que le la creó. Y el efecto que crea un token puede especificar las condiciones o circunstancias bajo las cuales entra al tablero. Esto quiere decir que un token puede entrar, según especifique la carta, enderezado o exhausta. Normalmente entran exhausta, ¿vale? Pero si la carta especifica que entra enderezado, entra enderezado. Los tokens no son cartas, es decir, que no son objetivos de efectos que tengan que correspondan a cartas, que digan que sean a cartas, ¿no? Me habéis entendido. Los tokens tienen algunas propiedades en común con las cartas. Los tokens son, es decir, que aunque no sean cartas como tal, tienen propiedades en común, a que les vamos a decir a continuación. Los tokens son jugadas por su propietario si se juega su tipo de carta. Por ejemplo, Víctor crea su token, ¿no? Siguiendo todos los pasos aplicables para jugar una carta. Las unidades de token tienen might. Los tokens pueden tener uno o más etiquetas, más tags, como hemos visto con las unidades, ¿no? Que tienen sus etiquetas. Los tokens también pueden disponer de etiquetas, y si existiera algún hechizo que haga referencia a dichas etiquetas, pueden ser objetivo de dicho hechizo. Y los tokens tienen tipo. Los tokens se diferencian de las cartas en algunos aspectos. Los tokens no tienen costos como tal. Se pueden bajar por el efecto de dichas cartas, pero no tienen coste adicional para bajar. Y los tokens no tienen dominio, al menos por ahora. Todos los tokens son neutrales, así que puedes llevarlo en cualquier mazo, aunque estos tokens se juegan fuera del tablero, así que puedes jugarlo en cualquier momento, ¿vale? Pero no son necesarios para la construcción de un mazo. Los tokens se crean en el tablero y no pueden existir en ningún otro lugar, ¿eh? Quiere decir que si ese token es eliminado del tablero, no puede ir a la papelera, y así que se va del tablero, como si no hubiera existido. El hechizo o habilidad que crea un token específico especifica algunas de sus características. Por ejemplo, hay cartas que te invocan a un recluta con un de might, y luego existen otras cartas, ¿no?, que te invocan a este sprite que tienen 3 de might. 3 de might. Son ambos tokens, pero esa carta te especifica que cree a dichos tokens. Concepto de control. No me refiero al control de una partida, me refiero al control de posesión que tienes de tus cartas, ¿vale? El control, aquí lo especifico mejor. El control es el concepto de un jugador que tiene influencia sobre el objeto del juego y se aplica de forma diferente en los distintos tipos de cartas. Como hemos visto, casi todo se considera un objeto de juego, ¿no?, de todas las cartas. Los Battlefield, el control sobre los Battlefield se establece a lo largo del juego. Aquí he puesto Battlefield, pero bueno. Esto quiere decir que yo controlo dicho Battlefield, pero es cierto que me pueden quitar dicha acción de control. Me pueden quitar de ahí, ¿no? O matar a mis bichos y ya no tener dicho control. El control es un estadio binario para los Battlefield y es una indicación para los jugadores. Un Battlefield puede estar controlado o no controlado. El control puede ser disputado durante el transcurso del juego, ya sea en Shadowns o en una resolución de cadena por hechizos. Disputado es un estado temporal que se aplica al campo de batalla, al Battlefield, cuando una unidad controlada por un jugador que no controla actualmente esa Battlefield se mueve allí. Cuando movemos, dicho en cristiano esto, es que cuando movemos una unidad ahí, ese Battlefield pasa a estar disputado.
El control se establece al tener unidades en un Battlefield al final de un Showdown o combate y después de aplicar el estado de disputado. El control es un estado constante, ya sea que no tenga control o no. Y el control de un Battlefield determina el control de sus habilidades. Quiere decir que yo puedo usar las habilidades de dicho Battlefield solamente si tengo el control de dicho Battlefield. No puedo usarla si yo tengo su posesión. Y aquí vamos con unos extras que cuando un jugador juega una carta se establece como el control de ese objeto de juego. Para los spells, ellos son el controlador de hechizo. En el caso de los permanentes y las runas, cuando entran al tablero, ese jugador está asignado como el controlador de ese objeto de juego. Cuando un efecto de juego o un texto de reglas se refiere al controlador de un objeto específico, puede referirse a cualquiera de los dos contextos indistintivamente. Vale, que da igual lo que sea, que cuando una carta es jugada, tú sí o sí vas a ser el controlador de ese objeto de juego. Y nada más. Aquí se termina este punto. Hay mucho más en esta Core Rules que lo veremos en otros capítulos de esta serie. Llevamos ya más de una hora hablando. Imaginaros el tochaco que hay de reglas en el Core Rules. Y también tenemos pendiente el Tournament Rules, que también lo veremos poco a poco, como hemos hecho con este apartado. Nada, no hay nada así que comentar esto. Si tenéis alguna duda, no dudéis en ponérmelos en los comentarios. Yo os responderé sin... Os lo responderé lo que pueda con ello, ¿no? Si puedo aportar algo mejor. Y nada, muchas gracias por haber visto hasta aquí. Y estad pendiente para cuando salgan los demás capítulos de esta miniserie que voy a crear de destripar las reglas, ¿vale? Así que ya sabéis, si os ha gustado, me molaría un montón que le dierais un like al vídeo. Me siguierais para más contenido de ritmo. Y dentro de nada, ya está aquí. Es que ya estamos en la semana clave. Este viernes sale el juego, así que, ¡guau! Ganitas. Así que nada. Dicho esto, un saludo gente y nos vemos en el siguiente vídeo.